Madre humilde ayuda a pequeño que llora mientras carga a su hijo, sin saber que su papá millonario estaba mirando y... «No llores, mi amor, ya pasó», susurró Esperanza, mientras acariciaba el rostro mojado del niño desconocido. «¿Cómo te llamas?» Mateo», sollozó el chico de 12 años temblando bajo la lluvia torrencial que azotaba las calles del centro de Bogotá. Esperanza ajustó a su bebé Santiago contra su pecho con una mano y con la otra quitó su chaqueta empapada para cubrir los hombros del niño. Sus propios labios estaban morados del frío, pero no dudó ni un segundo. «¿Dónde están tus papás, Mateo?», preguntó con voz dulce, protegiéndolo con su cuerpo mientras buscaba refugio bajo el toldo de una tienda. Mi papá siempre está trabajando», murmuró el niño. «Me peleé con Joaquín, el chofer, y me bajé del carro. No sé dónde estoy». A unos metros de distancia, desde la ventanilla tintada de un BMW negro, Ricardo Mendoza observaba la escena con el corazón en la garganta. Había pasado los últimos 30 minutos recorriendo las calles después de la llamada desesperada del colegio. Su hijo se había escapado otra vez, pero lo que veía lo dejó sin palabras. Una mujer joven, claramente de pocos recursos por su ropa sencilla y desgastada, consolaba a Mateo como si fuera su propio hijo. Cargaba un bebé que no podía tener más de 6 meses y aún así había dado su única protección contra la lluvia a un niño desconocido. «Mira, tengo unas empanadas que sobran ron de hoy», dijo Esperanza sacando una bolsa de papel de su morral. «Están un poquito frías, pero te van a caer bien. ¿Tienes hambre?» Mateo asintió y aceptó la empanada con manos temblorosas. Hacía años que nadie lo cuidaba así, con esa ternura sencilla y genuina. «Está deliciosa», murmuró entre bocados. «Mi mamá nunca cocinaba para mí». El comentario atravesó el corazón de Esperanza como una flecha. Este niño, con su uniforme caro del Colegio San Patricio y sus zapatos de marca, parecía tener todo el dinero del mundo, pero le faltaba lo más importante. «Todas las mamás saben cocinar en el corazón», le dijo secándole las lágrimas con su manga. «A veces solo necesitan un poquito de ayuda para recordarlo». Ricardo bajó lentamente del auto, sintiendo cada paso como si caminara sobre cristales rotos. La culpa lo ahogaba. ¿Cuándo había sido la última vez que había consolado a su hijo así? ¿Cuándo había sido la última vez que realmente lo había visto? «¿Mateo?», llamó con voz ronca. El niño levantó la cabeza y al ver a su padre, se puso rígido. Esperanza sintió el cambio inmediatamente y miró hacia donde venía la voz. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo Mendoza, y el mundo se detuvo por un segundo. Era él, el hombre de las revistas, el CEO más joven y exitoso de Colombia, el viudo millonario que aparecía en todas las noticias de negocios. «¡Ay, Dios mío!», susurró Esperanza, dando un paso atrás. «Usted es el papá de Mateo», completó Ricardo acercándose lentamente. «Y usted es la persona más bondadosa que he conocido en mi vida». Esperanza sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. Seguramente pensaría que era una de esas mujeres que se aprovechaban de los niños ricos. Rápidamente le devolvió la chaqueta a Mateo y trató de alejarse. «No, yo no. Solo lo estaba ayudando porque lloraba y...» «Espere», dijo Ricardo extendiendo una mano. «Por favor, no se vaya». Pero Esperanza ya estaba retrocediendo, cargando a Santiago más fuerte contra su pecho. Las gotas de lluvia se mezclaban con las lágrimas que empezaban a brotar de sus ojos. «Mateo, vámonos», murmuró Ricardo, pero su hijo no se movió. «No quiero irme», dijo el niño aferrándose a la chaqueta que todavía tenía puesta. «Ella me cuidó cuando yo estaba solo. Nadie me cuida como ella». Las palabras de Mateo golpearon a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Su propio hijo prefería a una desconocida que a él. «Señora», dijo Ricardo con voz más suave, «mi nombre es Ricardo Mendoza, y le debo una disculpa». «¿Una disculpa?», preguntó Esperanza confundida. «Por ser el tipo de padre que hace que su hijo prefiera la compañía de extraños que la mía». El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la lluvia contra el pavimento. Esperanza miró a este hombre poderoso,
vulnerable por primera vez, y luego a Mateo, que seguía aferrado a la chaqueta como si fuera un salvavidas. Los niños solo necesitan que los vean, dijo finalmente. Que los escuchen de verdad. Ricardo asintió tragando saliva. Sabía que tenía razón, sabía que había fallado. ¿Cómo puedo agradecerle lo que hizo por mi hijo? Esperanza negó con la cabeza, ajustando la manta de Santiago. No tiene que agradecerme nada. Cualquier persona habría hecho lo mismo. No, dijo Ricardo mirándola directamente a los ojos. No cualquier persona. Usted dio su chaqueta a un niño desconocido mientras cargaba a su propio bebé bajo la lluvia. Eso no es común, eso es extraordinario. Por primera vez Esperanza no supo qué responder. Este hombre la miraba como si fuera algo valioso, algo especial. Nadie la había mirado así jamás. Tengo que irme, murmuró finalmente. Santiago se va a enfermar con este frío. Al menos deje que los llevemos a casa, ofreció Ricardo. Es lo mínimo que puedo hacer. Esperanza lo miró con desconfianza. Los hombres ricos siempre querían algo a cambio. No, gracias. ¿Podemos tomar el bus? Por favor, insistió Mateo tomándola de la mano. Mi papá no es malo. Solo está triste siempre. La inocencia de esas palabras desarmó completamente a Esperanza. Miró a Ricardo y vio algo que no esperaba. Dolor genuino, arrepentimiento real. Está bien, susurró, pero solo hasta la estación del Transmilenio. Mientras caminaban hacia el auto, ninguno de los tres sabía que ese encuentro bajo la lluvia cambiaría sus vidas para siempre. Esperanza no sabía que acababa de conocer al hombre que se convertiría en el amor de su vida. Ricardo no sabía que acababa de encontrar a la mujer que le enseñaría a ser padre y a amar de nuevo. Y Mateo no sabía que acababa de encontrar a la madre que siempre había necesitado. La lluvia seguía cayendo, pero por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los tres se sentía completamente solo. 2. Ricardo no había podido dormir en 3 semanas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Esperanza bajo la lluvia, protegiendo a su hijo con una ternura que él mismo había olvidado cómo mostrar. «Papá, ¿cuándo vamos a ver otra vez a la señora bonita?», preguntó Mateo por enésima vez durante el desayuno, moviendo sus cereales sin comerlos. «Se llama Esperanza», corrigió Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo por recordar su nombre con tanta claridad. «¿La vas a llamar?». Ricardo dejó su café sobre la mesa. Había mandado a investigar discretamente a Esperanza Morales, 23 años, madre soltera, vendedora ambulante de empanadas. Vivía en un apartamento diminuto en Ciudad Bolívar, con su hijo Santiago de 6 meses. Sin familia conocida, trabajaba de sol a sol apenas para sobrevivir. «Es complicado, hijo». «¿Por qué?». Mateo lo miró con esos ojos que le recordaban tanto a Claudia. «Ella me escuchó cuando lloraba. Tú nunca me escuchas cuando lloro». La verdad dolía más que cualquier golpe físico. Ricardo sabía que su hijo tenía razón. Desde la muerte de Claudia 5 años atrás, se había refugiado en el trabajo, construyendo un imperio empresarial, pero destruyendo su relación con lo único que realmente importaba. «¿Qué te parece si le ofrecemos trabajo?», dijo finalmente. «Podría cuidarte por las tardes cuando yo esté en la oficina». Los ojos de Mateo se iluminaron como luces de Navidad. «¿En serio? Esperanza vendría a vivir con nosotros». «No a vivir, solo a trabajar unas horas». Pero mientras decía las palabras, Ricardo sintió una punzada extraña en el pecho. La idea de ver a Esperanza todos los días no le parecía solo práctica, le parecía necesaria. En Ciudad Bolívar, Esperanza caminaba por los pasillos del centro de salud con Santiago en brazos. El bebé había desarrollado una tos que no mejoraba, y los medicamentos que necesitaba costaban más de lo que ella ganaba en una semana. «Señora Morales», dijo la doctora, una mujer mayor con cara amable, «Santiago necesita estos antibióticos urgentemente. Su bronquitis puede complicarse si no la tratamos ahora». Esperanza miró la receta con el corazón encogido. 200,000 pesos. Podría conseguirlos vendiendo empanadas durante 2 semanas, pero para entonces sería demasiado tarde. «¿No hay algo más barato?», preguntó con voz temblorosa. «Me temo que no, este es el tratamiento que necesita». Esperanza salió del consultorio con lágrimas en los ojos. Santiago tosía en sus brazos,
cada sonido como una puñalada en su corazón de madre. «¿Qué voy a hacer, mi amor?», le susurró. «Mamá va a conseguir esa plata, te lo prometo». En el bus de regreso, su teléfono sonó. Número desconocido. «¿Aló? ¿Señora Esperanza Morales?» Habla Carmen Ruiz, asistente del señor Ricardo Mendoza. Él querría hablar con usted sobre una propuesta de trabajo. Esperanza casi dejó caer el teléfono. «¿Ricardo Mendoza? ¿El papá de Mateo? ¿Trabajo?», murmuró. «Sí, señora». «¿Podría venir mañana a las 10 de la mañana a las oficinas de Mendoza Holdings? Está en la zona rosa». Esperanza miró a Santiago, que tosía débilmente en sus brazos. No tenía opción. «Sí, ahí estaré». Las oficinas de Mendoza Holdings ocupaban 3 pisos de un edificio de cristal que parecía tocar las nubes. Esperanza se sintió diminuta al entrar, con su único vestido decente y sus zapatos gastados. «Señora Morales», la recibió Carmen, una mujer elegante de mediana edad. «El señor Mendoza la está esperando». Ricardo se levantó cuando ella entró a su oficina. Se veía diferente con su traje perfectamente cortado y su cabello peinado hacia atrás, pero sus ojos seguían teniendo esa tristeza que ella había notado bajo la lluvia. «Esperanza, gracias por venir. ¿Cómo está Santiago?». La pregunta la sorprendió. No esperaba que recordara el nombre de su hijo. Está enfermo», admitió sin poder ocultar la preocupación en su voz. «¿Qué tiene?» «Bronquitis. Necesita medicamentos que no puedo costear ahora mismo». Ricardo sintió una punzada de dolor al ver la vulnerabilidad en sus ojos. Esta mujer había ayudado a su hijo sin pedir nada a cambio, y ahora luchaba sola por salvar al suyo. «Esperanza, quiero ofrecerle trabajo. Mateo la ha estado pidiendo desde aquel día. Necesito a alguien que lo cuide por las tardes, alguien en quien pueda confiar». «¿Por qué yo?», preguntó ella. «Usted puede contratar a cualquier niñera profesional». «Porque mi hijo sonrió más en esos 5 minutos con usted que en los últimos 5 años conmigo». El silencio llenó la oficina. Esperanza miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo, un mundo completamente diferente al suyo. «¿Cuánto pagaría?», preguntó finalmente. $1.500.000 pesos al mes, medio tiempo, y el seguro médico de Santiago correría por cuenta de la empresa. Era 3 veces lo que ganaba vendiendo empanadas. Era la salvación que necesitaba, pero su orgullo se rebeló. «Es demasiado dinero por cuidar a un niño unas horas». «No es solo cuidar a Mateo», dijo Ricardo acercándose. «Es devolverle la sonrisa. Es enseñarle que puede confiar en alguien. Eso no tiene precio». Esperanza lo miró a los ojos y vio algo que la asustó. Sinceridad total. Este hombre poderoso la necesitaba tanto como ella necesitaba el trabajo. «¿Y si no funciona? ¿Si Mateo se cansa de mí?» «Eso no va a pasar», dijo Ricardo con certeza. «Ese niño ya la adoptó como su familia. Solo le pido que no lo decepcione». «Yo jamás haría daño a un niño», dijo Esperanza un poco ofendida. «Lo sé. Por eso está aquí». Esperanza pensó en Santiago tosiendo en brazos de la vecina que lo cuidaba. Pensó en las cuentas sin pagar, en las noches sin dormir preocupándose por el futuro. «Acepto», susurró, «pero con una condición. Dígame, quiero seguir vendiendo mis empanadas los fines de semana. Es mi negocio. Es lo que sé hacer». Ricardo sonrió por primera vez en semanas. Esta mujer tenía más orgullo y dignidad que muchos de los ejecutivos que conocía. «Por supuesto. ¿Cuándo puede empezar?» «Mañana, si usted quiere. Pero primero necesito llevar a Santiago al médico». «Carmen se encargará de eso hoy mismo», dijo Ricardo dirigiéndose hacia la puerta. «Y Esperanza...». Ella se detuvo y lo miró. «Gracias, por darle una oportunidad a mi hijo y a mí». Mientras bajaba en el ascensor de cristal, Esperanza no sabía si había tomado la mejor decisión de su vida o la más peligrosa. Lo que sí sabía era que por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza de que las cosas pudieran mejorar. Al día siguiente, cuando puso un pie en la mansión de La Calera, supo que había entrado a un mundo que nunca había imaginado. Pero también supo, al ver la sonrisa de Mateo corriendo hacia ella, que estaba exactamente donde tenía que estar. «¡Esperanza!», gritó Mateo corriendo por el jardín de la mansión hacia la entrada principal.
Mira lo que hice en el colegio. Era su segunda semana trabajando en casa de los Mendoza, y Esperanza todavía se sentía como si estuviera en un sueño. La casa era enorme, con jardines perfectos y una vista increíble de Bogotá, pero lo que más la sorprendía era cómo Mateo había florecido desde su llegada. Entonces, a ver, mi amor, dijo cargando a Santiago con un brazo mientras tomaba el dibujo con el otro. ¡Qué hermoso! ¿Es nuestra familia? En el papel había 4 figuras: un hombre alto, una mujer con cabello largo, un niño grande y un bebé pequeño, todos tomados de la mano. Sí, somos nosotros, dijo Mateo con una sonrisa enorme. Tú, yo, Santiago y... Papá. Esperanza sintió un nudo en la garganta. En solo 2 semanas este niño la había incluido en su concepto de familia. No sabía si sentirse feliz o preocupada. Mateo, yo solo trabajo aquí. Tu familia eres tú y tu papá. Pero papá nunca está, dijo el niño perdiendo un poco la sonrisa. Y tú sí estás. Tú me ayudas con la tarea, me preparas merienda, juegas conmigo. Eso es lo que hacen las mamás, ¿no? Antes de que Esperanza pudiera responder, escuchó el sonido de un auto en la entrada. Ricardo había llegado, y como era costumbre últimamente, mucho más temprano de lo usual. ¿Papá? Mateo corrió hacia la puerta. «Llegaste temprano otra vez. Quería cenar contigo», dijo Ricardo desafiando a su hijo. «Y con Esperanza y Santiago, claro». Esperanza sintió una calidez extraña en el pecho cuando él la incluyó naturalmente en sus planes. Durante estas 2 semanas, Ricardo había empezado a llegar cada vez más temprano del trabajo, siempre con alguna excusa: que tenía menos trabajo, que quería revisar cómo iba Mateo en el colegio, que necesitaba firmar unos papeles en casa. Pero Esperanza veía la verdad en sus ojos. Ricardo estaba tratando de recuperar el tiempo perdido con su hijo, y de alguna manera, ella se había convertido en parte de ese proceso. «Hoy preparé sancocho», dijo Esperanza. «Espero que le guste la comida casera». «Me encanta», respondió Ricardo, y por la forma en que lo dijo ella supo que era verdad. Durante la cena, Esperanza observó cómo padre e hijo interactuaban. Ricardo hacía un esfuerzo genuino por escuchar a Mateo, preguntándole sobre su día, sus amigos, sus materias favoritas. Y Mateo, que al principio respondía con monosílabos, ahora hablaba animadamente. «Papá, ¿sabías que Esperanza sabe hacer origami? Me enseñó a hacer una grulla hoy». «¿En serio?» Ricardo miró a Esperanza con interés genuino. «¿Dónde aprendiste?» «En el colegio, hace muchos años», respondió ella, sintiéndose un poco tímida bajo su mirada. «La profesora de artística nos enseñó. Decía que era bueno para la concentración. ¿Podrías enseñarme a mí también?», preguntó Ricardo sorprendiéndola. «¿Usted quiere aprender origami?» «Quiero aprender todo lo que haga feliz a mi hijo». La sinceridad en su voz hizo que algo se moviera en el corazón de Esperanza. Este hombre poderoso estaba dispuesto a hacer origami si eso significaba conectar con Mateo. Después de la cena, los 4 se sentaron en la sala. Santiago dormía en los brazos de Esperanza, mientras ella enseñaba a Ricardo y Mateo a doblar papel. Veía las manos grandes y fuertes de Ricardo, acostumbradas a firmar contratos millonarios, luchando delicadamente con una figura de papel. «No, papá, así no», reía Mateo. «Mira, tienes que doblar hacia adentro, no hacia afuera. Tu hijo es mejor profesor que yo», le dijo Esperanza a Ricardo, y cuando sus ojos se encontraron, sintió una electricidad que la asustó. «Mateo es mejor en muchas cosas de las que yo creía», respondió Ricardo. «Solo necesitaba alguien que me ayudara a verlo». Las semanas siguientes establecieron una rutina que se sentía peligrosamente normal. Ricardo llegaba cada día más temprano, siempre encontrando excusas para quedarse un rato más. Cenaban juntos, ayudaban a Mateo con la tarea, veían películas en familia. Una noche, mientras limpiaba la cocina después de la cena, Esperanza sintió una presencia detrás de ella. «Déjame ayudarte», dijo Ricardo, tomando el trapo para secar los platos. «No tiene que hacerlo, señor Mendoza. Es mi trabajo». «Ricardo», la corrigió suavemente. «Y no es tu trabajo. Cenamos juntos, limpiamos juntos». Trabajaron en silencio por unos minutos, pero Esperanza era muy consciente de su cercanía, del roce ocasional de sus manos
cuando él tomaba los platos que ella lavaba. Esperanza, dijo finalmente, quiero que sepas que Mateo ha cambiado completamente desde que llegaste. Sus notas mejoraron, ya no se pelea en el colegio, sonríe todo el tiempo. Es un niño maravilloso, respondió ella. Solo necesitaba que alguien creyera en él, como tú creíste en él esa noche bajo la lluvia. Se quedaron mirándose un momento demasiado largo. Esperanza fue la primera en apartar la vista. Debería irme. Santiago necesita dormir en su cama. Esperanza. Ricardo la detuvo cuando ella iba hacia la sala por el bebé. ¿Te puedo preguntar algo personal? Ella asintió, nerviosa. ¿Por qué no tienes pareja? Una mujer como tú, tan cariñosa, tan dedicada. Esperanza sintió que las mejillas le ardían. Los hombres de mi barrio no quieren una mujer con un hijo de otro. Y yo no tengo tiempo para buscar el amor. Tengo que concentrarme en Santiago. El papá de Santiago es un idiota, dijo Ricardo con más vehemencia de la que pretendía. Se fue cuando se enteró de que estaba embarazada, admitió Esperanza. Dijo que él no había firmado para ser papá. La rabia que Ricardo sintió lo sorprendió. ¿Cómo alguien podía abandonar a una mujer como Esperanza? ¿Cómo alguien podía abandonar a su propio hijo? Su pérdida, murmuró. Esa noche, después de que Esperanza se fuera, Ricardo se quedó despierto pensando en la conversación. No podía negar ya lo que sentía por ella. No era solo gratitud por cómo cuidaba a Mateo. Era algo más profundo, más peligroso. Pero también sabía que las diferencias entre ellos eran enormes. Él era uno de los hombres más ricos de Colombia. Ella vendía empanadas para sobrevivir. Su mundo la juzgaría, la lastimaría. ¿Tenía derecho a exponerla a eso? Al día siguiente, sus dudas se intensificaron cuando recibió una llamada de Marcela Herrera, la madre de su difunta esposa. Ricardo, necesitamos hablar. He oído rumores muy preocupantes sobre una empleada que tienes en casa. ¿Qué tipo de rumores, Marcela? Que pasa demasiado tiempo ahí. Que Mateo está muy apegado a ella. Ricardo, ese niño es todo lo que nos queda de nuestra Claudia. No puedes permitir que una oportunista se aproveche de su vulnerabilidad. Esperanza no es una oportunista, dijo Ricardo, sintiendo la necesidad de defenderla. ¿Esperanza? ¿Ya la llamas por su nombre? Ricardo, por favor. Sabes lo que estas mujeres buscan. No puedes ser tan ingenuo. Esta conversación se terminó, Marcela. Si no terminas con esta situación, tendremos que tomar medidas legales para proteger a nuestro nieto. La amenaza quedó flotando en el aire después de que Marcela colgara. Ricardo sabía que no era una amenaza vacía. Los Herrera tenían poder e influencia, y no dudarían en usarlos. Esa tarde, cuando llegó a casa y vio a Esperanza ayudando a Mateo con la tarea, mientras Santiago gateaba por la alfombra, sintió una punzada de dolor en el pecho. ¿Cómo podía elegir entre proteger a esta mujer que había traído luz a su vida y proteger su relación con su hijo? Pero mientras observaba la escena doméstica, tan perfecta y natural, supo que ya no podía seguir fingiendo que lo que sentía era solo gratitud. Estaba enamorado de Esperanza Morales, y eso lo aterraba más que cualquier negocio arriesgado que hubiera hecho en su vida. ¿Estás seguro de que aquí está bien?, preguntó Esperanza, mirando alrededor del elegante restaurante en la zona rosa. Ricardo había insistido en llevarla a cenar a un lugar especial lejos de la casa, lejos de Mateo. Había algo en su mirada que la tenía nerviosa desde hace días, una intensidad que no había visto antes. Está perfecto, respondió él, ayudándola a sentarse. Quería un lugar donde pudiéramos hablar sin interrupciones. ¿Hablar de qué?, preguntó ella, jugando nerviosamente con la servilleta. ¿Hice algo malo? ¿Mateo se portó mal en el colegio? No, no es nada de eso. Ricardo tomó su mano sobre la mesa. Es sobre nosotros. El corazón de Esperanza se aceleró. Durante las últimas semanas había sentido que algo cambiaba entre ellos. Las miradas que duraban demasiado, las conversaciones que se extendían hasta altas horas, la forma en que él la incluía naturalmente en todos los planes familiares. Ricardo, Déjame hablar primero, la interrumpió suavemente. Esperanza, cuando apareciste en nuestras vidas, trajiste algo que yo creía que había perdido para siempre. Trajiste alegría, trajiste calidez,
Trajiste amor. Esperanza sintió que se le cortaba la respiración. ¿Estaba diciendo lo que ella creía que estaba diciendo? No solo le devolviste la sonrisa a Mateo, continuó Ricardo, me la devolviste a mí también, y me di cuenta de que lo que siento por ti va mucho más allá de la gratitud. Ricardo, no deberías. Te amo, Esperanza, dijo él apretando su mano. Sé que es complicado, sé que somos de mundos diferentes, pero te amo, y espero, que tú sientas algo por mí también. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. Había soñado con este momento, pero también lo había temido. Yo también te amo, susurró. Pero tengo miedo, Ricardo. Tengo miedo de que esto sea temporal, de que te canses de mí, de que tu mundo no me acepte nunca. Mi mundo no importa, dijo él, levantándose y arrodillándose junto a su silla. Solo importamos nosotros. Tú, yo, Mateo, Santiago. Somos una familia, Esperanza. Lo hemos sido desde el primer día. Esperanza estaba a punto de responder cuando un movimiento en la entrada del restaurante captó su atención. Una mujer elegante, con cabello castaño y ojos familiares, caminaba hacia su mesa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ricardo siguió su mirada y se puso pálido como un fantasma. «Ricardo», dijo la mujer, deteniéndose junto a su mesa, «¿no vas a presentarme a tu amiga?» Ricardo se levantó lentamente, como si estuviera viendo un fantasma, porque eso era exactamente lo que estaba viendo. «Claudia», murmuró. «Pero tú estás muerta», completó ella con una sonrisa fría. «Evidentemente no, aunque entiendo tu confusión». Esperanza se levantó también, completamente perdida. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué Ricardo parecía haber visto un fantasma? «Perdón», dijo Esperanza. «Creo que hay una confusión». «No hay confusión», dijo Claudia, extendiéndole la mano. «Soy Claudia Herrera de Mendoza, la esposa de Ricardo. Y tú debes ser la niñera de la que tanto he oído hablar». El mundo de Esperanza se desplomó. «¿Esposa? ¿Ricardo estaba casado?» «Claudia, ¿qué haces aquí?», preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. «¿Se supone que estás muerta?» «Sí, esa era la idea», dijo ella tomando asiento sin ser invitada. «Pero los planes cambian, ¿no es cierto?» Esperanza sintió que las piernas le temblaban. Sin decir una palabra, tomó su bolso y salió corriendo del restaurante. Necesitaba aire, necesitaba entender qué estaba pasando. Ricardo la siguió, dejando a Claudia sola en la mesa. «Esperanza, espera», gritó alcanzándola en la calle. «Puedo explicarte todo». «¿Explicarme qué?», gritó ella con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Que estás casado? ¿Que me has estado mintiendo todo este tiempo?» «No, no es lo que piensas. Claudia murió hace 5 años. Hubo un accidente. Yo estuve en el funeral. Pues evidentemente no está muerta», gritó Esperanza. «Está ahí sentada como si nada». Ricardo se pasó las manos por el cabello desesperado. «No entiendo qué está pasando. Esto es imposible. Ella no puede estar viva». «Pero lo está», dijo Esperanza secándose las lágrimas. «Y yo soy la idiota que creyó que un hombre como tú podría enamorarse de una mujer como yo». «Esperanza, por favor». «No», lo interrumpió. «Esto se acabó. No voy a ser la amante de nadie, no voy a ser esa mujer. Tú no eres mi amante, eres el amor de mi vida. Díselo a tu esposa», gritó ella subiendo a un taxi que pasaba. Ricardo se quedó parado en la acera, viendo alejarse el taxi que llevaba a la mujer de la que se había enamorado. Lentamente regresó al restaurante donde Claudia lo esperaba con una copa de vino en la mano. «Vaya, eso fue dramático», dijo ella, «aunque debo admitir que es muy bonita. Entiendo la atracción». «¿Qué quieres, Claudia?», preguntó Ricardo, sentándose frente a ella. «¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Dónde has estado estos 5 años?» «En París, principalmente. Algunos meses en Londres, viviendo la vida que siempre quise vivir». «¿Y por qué regresas ahora?». Claudia sonrió, pero era una sonrisa calculadora. «Porque vi las fotos en las revistas sociales. Mi querido esposo rehaciendo su vida con una vendedora de empanadas. Eso no puede ser bueno para tu imagen, Ricardo». «Mi imagen no me importa». «Debería importarte. Y también debería importarte, Mateo».
Ese niño es mi hijo tanto como tuyo. Tú abandonaste a Mateo, explotó Ricardo. Fingiste tu muerte y lo dejaste sin madre. Fue un error, admitió Claudia, pero ahora quiero enmendarlo. Quiero recuperar a mi familia. No hay familia que recuperar. Mateo y yo hemos seguido adelante. ¿Con la empleada doméstica? Ricardo, por favor. Sabes que eso no puede durar. Ricardo se levantó, furioso. Esperanza vale más que tú y que toda tu familia junta. Puede ser, dijo Claudia, manteniéndose calmada, pero yo soy tu esposa. Legalmente, todavía estamos casados, y legalmente, Mateo es mi hijo. La amenaza implícita era clara. Ricardo sintió un frío que le llegó hasta los huesos. ¿Qué quieres exactamente? Quiero que volvamos a ser una familia, tú, yo y Mateo, como debe ser. ¿Y si me niego? Claudia sonrió, y esta vez la sonrisa fue completamente fría. Entonces mis padres van a tener que tomar medidas legales para proteger a su nieto de la influencia de personas inapropiadas. Ricardo entendió perfectamente. Claudia y los Herrera lucharían por la custodia de Mateo si él no terminaba con Esperanza. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a Mateo esperándolo en la sala. «Papá, ¿dónde está Esperanza?», preguntó el niño. Se suponía que íbamos a hacer la tarea juntos. Esperanza no va a venir más, hijo. ¿Por qué no? ¿Hizo algo malo? Ricardo se arrodilló frente a su hijo, con el corazón roto. No, Mateo, no hizo nada malo. Es solo que las cosas son complicadas. ¿Es porque mamá regresó? Ricardo se quedó helado. ¿Mateo sabía sobre Claudia? ¿Cómo sabes eso? Está en la cocina, dijo Mateo simplemente. Dice que es mi mamá, pero yo no la recuerdo. Y dice que Esperanza no puede volver más. Ricardo corrió hacia la cocina y encontró a Claudia sirviéndose un café como si fuera la dueña de la casa. ¿Qué le dijiste a Mateo? La verdad, que soy su madre y que he vuelto a casa. Tú no eres su madre, gritó Ricardo. Una madre no abandona a su hijo. Una madre hace lo que tiene que hacer para proteger a su hijo, respondió Claudia calmadamente. Y yo voy a proteger a Mateo de esa mujer. Esa noche, Ricardo no durmió. Sabía que tenía que elegir entre Esperanza y Mateo. Y por mucho que le doliera, sabía cuál era la única elección posible. Su hijo era lo más importante, aunque eso significara renunciar al amor de su vida. 2. 3 meses habían pasado desde aquella noche terrible en el restaurante. Esperanza había vuelto a vender empanadas en las calles, pero ahora tenía un pequeño puesto fijo en el centro, gracias al dinero que había ahorrado trabajando para Ricardo. Santiago había crecido y ya gateaba por todas partes, llenando de alegría los días grises de su mamá. Pero las noches eran diferentes. Las noches eran cuando Esperanza no podía evitar pensar en Ricardo, en Mateo, en la familia que por un momento había creído posible. Mami triste, balbuceó Santiago tocando las lágrimas en las mejillas de su madre. No, mi amor, mintió Esperanza cargándolo. Mami está bien, pero no estaba bien. Su corazón se había roto en 1000 pedazos y no sabía cómo repararlo. Peor aún, había visto las fotos en las revistas. Ricardo, Claudia y Mateo en eventos sociales, sonriendo para las cámaras como la familia perfecta. Esa tarde, mientras preparaba empanadas para el día siguiente, alguien tocó a su puerta. Su corazón se aceleró por un momento pensando que podría ser Ricardo, pero cuando abrió, encontró a una mujer mayor que no conocía. «¿Esperanza Morales?», preguntó la señora. «Sí, soy yo. Soy Carmen, la asistente del señor Mendoza. ¿Podemos hablar?». Esperanza sintió que el estómago se le revolvía. ¿Qué querría Ricardo ahora? «El señor Mendoza no sabe que estoy aquí», aclaró Carmen como si hubiera leído sus pensamientos. «Vine por mi cuenta porque estoy preocupada por Mateo». «¿Qué pasa con Mateo?», preguntó Esperanza inmediatamente alertada. «Está muy mal, señora. Desde que usted se fue no ha vuelto a ser el mismo. No come bien, no duerme, llora por las noches pidiendo por usted. Sus notas bajaron otra vez. Volvió a pelearse en el colegio». Esperanza sintió que se le partía el corazón. «¿Y su mamá? ¿No lo consuela?». Carmen suspiró profundamente. «La señora Claudia, ella no es exactamente maternal. Pasa la mayor parte del tiempo en eventos sociales. Mateo dice que ella lo mira como si fuera un extraño.
¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Esperanza. Yo ya no trabajo ahí. Porque ese niño la necesita, dijo Carmen con urgencia, y porque el señor Ricardo también la necesita, aunque no se atreva a admitirlo. Ricardo está casado. Tiene una familia. ¿Sabe usted por qué la señora Claudia fingió su muerte? Esperanza negó con la cabeza. Porque estaba teniendo un romance con su instructor de tenis francés. Quería empezar una nueva vida con él en Europa, pero no quería pasar por un divorcio escandaloso que afectara la fortuna familiar. Esperanza se quedó sin palabras. El plan era desaparecer para siempre, continuó Carmen. Pero el francés la dejó el año pasado, y ahora ella ha vuelto porque necesita dinero. Los Herrera perdieron mucho en malas inversiones. ¿Ricardo sabe esto? Lo sospecha, pero Claudia y sus padres lo tienen amenazado. Si él no acepta el regreso de ella, van a luchar por la custodia de Mateo. Dicen que usted es una mala influencia. La rabia creció en el pecho de Esperanza. ¿Cómo se atrevían a decir eso de ella? Señora Esperanza, dijo Carmen tomando sus manos, el señor Ricardo la ama. Lo veo en sus ojos cada día. Está muriendo por dentro, pero cree que está protegiendo a Mateo. ¿Y qué puedo hacer yo? No puedo luchar contra gente tan poderosa. Puede luchar por el amor, dijo Carmen, y puede luchar por Mateo. Ese niño la considera su verdadera madre. Esa noche, Esperanza no durmió pensando en las palabras de Carmen. Al día siguiente tomó una decisión que cambiaría todo. Mateo estaba sentado solo en el jardín de la casa, jugando tristemente con una pelota. Había adelgazado y tenía ojeras que no debería tener un niño de 12 años. ¿Mateo?, llamó una voz familiar. El niño levantó la cabeza y no podía creer lo que veía. «¡Esperanza!», gritó corriendo hacia ella. «Ah, sabía que volverías. Le dije a papá que volverías». Esperanza lo abrazó fuertemente, sintiendo cómo su propio corazón se reparaba un poco. «Te extrañé mucho, mi niño hermoso». «Yo también te extrañé. Mamá, la otra mamá, no me hace empanadas ni me ayuda con la tarea. Y papá está siempre triste». «¿Dónde está tu papá?» «En la oficina». «Siempre está en la oficina ahora». Esperanza había planeado ver primero a Ricardo, pero cambió de opinión al ver el estado de Mateo. «¿Quieres que te haga empanadas?», preguntó. Los ojos del niño se iluminaron por primera vez en meses. Estaban en la cocina, con Mateo ayudando a hacer la masa y riendo como en los viejos tiempos, cuando Claudia entró. «¿Qué está haciendo esta mujer aquí?», preguntó con voz helada. «Ella es Esperanza», dijo Mateo, poniéndose protectoramente delante de ella. «Es mi mamá de verdad. Yo soy tu madre, Mateo, no esta empleada». «No, tú no eres mi mamá», dijo Mateo con una valentía que sorprendió a ambas mujeres. «Una mamá no se va y deja a su hijo llorando. Una mamá no regresa solo cuando le conviene». Claudia se puso roja de la rabia. «Mateo, ve a tu cuarto ahora mismo». «No», dijo el niño. «No tienes derecho a darme órdenes. Tú no me quieres». «Claro que te quiero. Entonces, ¿por qué nunca juegas conmigo? ¿Por qué nunca me preguntas cómo estuvo mi día en el colegio? ¿Por qué siempre estás hablando por teléfono o saliendo con tus amigas?» Claudia no tenía respuesta para eso. «Esperanza sí me quiere», continuó Mateo. «Ella me escucha, me abraza cuando tengo pesadillas, conoce mi comida favorita. Ella es mi mamá de verdad». En ese momento llegó Ricardo, atraído por las voces. Se quedó helado al ver a Esperanza en su cocina. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. «Esta mujer se metió en nuestra casa sin permiso», dijo Claudia, «y está llenándole la cabeza a Mateo con ideas ridículas». «Yo invité a Esperanza», dijo Mateo. «Esta es su casa también». «Mateo», empezó Ricardo. «No, papá», lo interrumpió el niño. «Ya no puedo callarme más. Tú amas a Esperanza, yo lo sé. Y ella te ama a ti, y yo los amo a los dos. ¿Por qué no podemos ser una familia?» «Porque yo soy tu madre y la esposa de tu padre», dijo Claudia. «Tú no eres mi madre», gritó Mateo. «Mi madre murió hace 5 años. Tú eres una mentirosa que fingió estar muerta». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo había dicho en voz alta lo que todos sabían, pero nadie se atrevía a decir. «Mateo tiene razón», dijo finalmente Esperanza con voz firme. «Usted no es su madre.
Una madre no abandona a su hijo. Una madre no finge su muerte por dinero y conveniencia. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque amo a este niño como si fuera mío, dijo Esperanza poniéndose al lado de Mateo. Me atrevo porque he estado aquí cuando él me necesitaba, no como usted que aparece cuando le conviene. Ricardo, ¿vas a permitir que esta mujer me insulte? Pero Ricardo estaba mirando a su hijo, viendo la determinación en sus ojos, la forma en que se había puesto al lado de Esperanza, como si ella fuera realmente su madre. Claudia, dijo finalmente, creo que es hora de que hablemos la verdad. ¿Qué verdad? La verdad sobre por qué fingiste tu muerte, la verdad sobre Jean-Pierre, tu instructor de tenis, la verdad sobre por qué realmente regresaste. Claudia palideció. No esperaba que Ricardo supiera sobre Jean-Pierre. No sé de qué hablas. Sé todo, Claudia. Contraté un investigador privado. Sé que fingiste tu muerte para irte con él. Sé que él te dejó. Sé que tus padres perdieron dinero y que por eso volviste. Mateo miró a su padre con ojos muy abiertos. Esperanza sintió una mezcla de orgullo y temor. Eso no cambia nada, dijo Claudia, recuperando la compostura. Legalmente, sigo siendo tu esposa y la madre de Mateo. Legalmente, fuiste declarada muerta, dijo Ricardo. Nuestro matrimonio se terminó cuando fingiste tu muerte. Eso se puede revertir. No si no quiero que se revierta. Y no quiero. Entonces lucharé por la custodia, gritó Claudia. Mis padres tienen influencia, dinero, poder. Probaremos que esta mujer es una mala influencia. Inténtalo, dijo Ricardo tomando la mano de Esperanza. Pero te advierto que no voy a quedarme callado esta vez. El mundo sabrá la verdad sobre ti. Por primera vez, Claudia pareció realmente asustada. Sabía que un escándalo público arruinaría completamente su reputación y la de su familia. «¿Papá?», dijo Mateo con voz pequeña. «Eso significa que Esperanza puede quedarse». Ricardo miró a Esperanza, que tenía lágrimas en los ojos pero también una fuerza que no había visto antes. «Si ella quiere quedarse», dijo, «si puede perdonarme por haber sido un cobarde». «No fuiste un cobarde», dijo Esperanza. «Fuiste un padre tratando de proteger a su hijo». «¿Me perdonas?», preguntó él. «¿Nos das otra oportunidad?». Esperanza miró a Mateo, que la miraba con esperanza pura en los ojos. Luego miró a Ricardo y vio en él al hombre del que se había enamorado. «Te perdono», susurró. «Te amo». Cuando se besaron, Mateo gritó de alegría y los abrazó a ambos. En ese momento, por fin eran la familia que habían estado destinados a ser desde aquella noche lluviosa. Claudia salió de la casa sin decir otra palabra, sabiendo que había perdido definitivamente la batalla. No por dinero o poder, sino por algo mucho más fuerte, el amor verdadero. 5 años habían pasado desde aquella tarde en la cocina, cuando Mateo declaró con valentía que Esperanza era su verdadera madre. 5 años desde que Ricardo eligió el amor por encima del miedo, y Esperanza decidió luchar por su familia. El sol de la mañana entraba por las ventanas de la nueva casa que habían construido juntos, más pequeña que la mansión de la Calera, pero infinitamente más cálida. Era una casa llena de risas, de abrazos, de empanadas caseras y de origami en cada rincón. «Mamá Esperanza, mira lo que hice», gritó Mateo, ahora un adolescente de 17 años, alto y seguro de sí mismo, corriendo hacia la cocina con una carta en las manos. «¿Qué es, mi amor?», preguntó Esperanza, que estaba preparando el desayuno mientras Santiago, ahora de 5 años, la ayudaba poniendo las servilletas en la mesa. «Me aceptaron en la Universidad Nacional. Voy a estudiar ingeniería social como siempre quise». Esperanza dejó caer la espátula y corrió a abrazarlo. Mateo ya era más alto que ella, pero seguía siendo su niño, el niño que había encontrado llorando bajo la lluvia. «Estoy tan orgullosa de ti», gritó con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. «Papá, papá», gritó Santiago corriendo hacia Ricardo, que acababa de entrar. «Mateo va a la universidad». Ricardo levantó a Santiago en brazos y abrazó a Mateo con el otro brazo. A los 45 años se veía más joven y más feliz que nunca. «Sabía que lo lograrías, hijo. Siempre supe que harías grandes cosas». «Es porque ustedes creyeron en mí», dijo Mateo mirando a ambos padres, «porque me enseñaron que el amor
es lo único que realmente importa. La empresa de Ricardo había crecido aún más en estos 5 años, pero ahora tenía un enfoque diferente. Una parte importante de las ganancias se destinaba a fundaciones que ayudaban a madres solteras como Esperanza había sido. Ella misma dirigía una de esas fundaciones, combinando su experiencia de vida con los estudios de trabajo social que había completado. ¿Ya llegó la abuela Carmen?, preguntó Santiago. Carmen, la antigua asistente de Ricardo, se había convertido en una parte integral de la familia. Después de jubilarse, había decidido quedarse cerca para ayudar a cuidar a Santiago y ser la abuela que el niño nunca había tenido. «Aquí estoy, mi principito», dijo Carmen entrando por la puerta con una sonrisa. «Y traigo noticias». «¿Qué noticias?», preguntó Esperanza. «Acabo de ver en las noticias que Claudia Herrera se casó en París con un empresario francés. Parece que finalmente encontró lo que buscaba». Un silencio momentáneo llenó la cocina. Hacía 3 años que no sabían nada de Claudia, desde que había firmado definitivamente los papeles de divorcio y había renunciado a cualquier derecho sobre Mateo. «Espero que sea feliz», dijo Esperanza, y lo decía en serio. «Esperanza», dijo Ricardo, tomando su mano, «eres demasiado buena para este mundo». «Solo soy realista», respondió ella. «Claudia no era mala, solo estaba perdida. Espero que haya encontrado su camino». Mateo los miró con admiración. Así era su familia, generosa, comprensiva, llena de amor hasta para quienes los habían lastimado. Después del desayuno, mientras Santiago jugaba en el jardín y Carmen leía en su silla favorita, Esperanza y Ricardo se sentaron en el columpio del portal que él había construido con sus propias manos. «¿Te acuerdas de aquella noche bajo la lluvia?», preguntó Ricardo acariciando el cabello de su esposa. «¿Cómo olvidarla?», respondió Esperanza recostándose en su hombro. «Fue la noche que cambió nuestras vidas. Fue la noche que el destino nos unió, aunque creo que el destino tuvo ayuda de un niño muy especial». Miraron hacia el jardín donde Mateo estaba enseñándole a Santiago a hacer una grulla de origami, con la misma paciencia que Esperanza había tenido con él años atrás. «Mira eso», susurró Ricardo. «Nuestro hijo mayor enseñándole a nuestro hijo menor. Es perfecto. Todos nuestros hijos son perfectos», dijo Esperanza, poniendo una mano sobre su vientre levemente abultado. Ricardo siguió su mirada y sus ojos se iluminaron. «Estás 2 meses», dijo ella con una sonrisa radiante. «Quería estar segura antes de decirte». Ricardo la besó con una ternura que todavía la hacía sentir mariposas en el estómago después de 5 años de matrimonio. «Te amo, Esperanza Mendoza», murmuró contra sus labios. «Y yo te amo a ti, Ricardo Mendoza». Desde el jardín, Mateo los vio besarse y sonrió. Sabía que su pequeño hermano Santiago tendría pronto otro hermanito, y que su familia seguiría creciendo en amor y felicidad. Esa noche, durante la cena familiar, Esperanza y Ricardo anunciaron la noticia del nuevo bebé. Santiago gritó de emoción, Carmen lloró de alegría, y Mateo se levantó para abrazar a sus padres. «Gracias», le susurró Mateo a Esperanza, «por salvarnos a todos». «Ustedes me salvaron a mí también», respondió ella. «Me dieron una familia, un propósito, un amor que nunca creí posible». Mientras recogían la mesa esa noche, Ricardo reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta ahí. Había empezado con un niño llorando bajo la lluvia y una mujer con un corazón tan grande que no podía ignorar el dolor ajeno. Había continuado con mentiras, malentendidos y amenazas, pero había terminado con la verdad más simple y poderosa de todas. El amor siempre encuentra su camino. ¿Sabes qué?, le dijo Ricardo a Esperanza mientras lavaban los platos juntos, como hacían todas las noches. «¿Qué? Creo que deberíamos escribir nuestra historia, para que nuestros hijos sepan cómo empezó todo». «¿Y cómo empezaría esa historia?». Ricardo sonrió, recordando aquella noche que había cambiado todo. «Empezaría con la lluvia», dijo, «y con una madre humilde que ayudó a un pequeño que lloraba, sin saber que su papá millonario estaba mirando, y que esa simple acción de bondad cambiaría sus vidas para siempre». Esperanza se rió, esa risa melodiosa que había enamorado a Ricardo desde el primer día. «Y terminaría con una familia»,
añadió ella. Una familia que encontró en el amor la fuerza para superar cualquier obstáculo. Afuera, las primeras gotas de una lluvia suave comenzaron a caer, como si el cielo quisiera recordarles de dónde había empezado todo. Pero esta vez, no había nadie llorando bajo la lluvia. Esta vez, solo había una familia completa, feliz y agradecida por el camino que los había llevado hasta ahí, porque al final, como había aprendido Mateo desde muy pequeño, el amor siempre encuentra su camino. Y cuando llega, transforma todo lo que toca, convirtiendo las lágrimas en sonrisas, la soledad en compañía, y los corazones rotos en familias enteras. Y así, bajo la lluvia suave de Bogotá, la familia Mendoza se preparó para su próxima aventura, la llegada de un nuevo miembro que sería recibido con todo el amor que una familia unida puede dar. Porque esta familia había aprendido que el amor verdadero no conoce barreras sociales, que la bondad siempre es recompensada y que a veces los encuentros más casuales pueden ser los más importantes de nuestras vidas.